revelaciones apostólicas y proféticas. El uso de la fe. Dios nos ha dado fe. La fe es un don espiritual. La fe es un espíritu, el espíritu de fe. La fe nos ha sido dada para que podamos entender las revelaciones de los misterios de Dios. La fe nos ha sido dada para crecer espiritualmente. La fe nos ha sido dada para que con ella podamos poseer como hijos de Dios nuestra herencia espiritual, nuestra herencia celestial y nuestra herencia terrenal. Con la fe podemos mover el mundo, nuestra herencia terrenal, a favor nuestro. Podemos cambiar de posición cada uno de los elementos que conforman a este mundo y usarlos a nuestro favor. Cuando Dios creó al mundo con fe. Así que la fe, Dios la utiliza para lograr mover el mundo a nuestro favor. Dios quiere que nosotros hablemos con fe y Dios quiere que nosotros actuemos con fe. Cuando hablamos con fe, damos órdenes y estas órdenes se cumplen. Cuando actuamos con fe, hacemos que cosas avancen y hacemos que cosas se detengan para producir beneficios para nosotros y para otras personas. Dios nos ha dado la fe en nuestro corazón. Allí está el don de la fe. La fe fue revelada para que recibiésemos a Jesús en nuestro corazón por gracia, para que hagamos su voluntad. La fe es un fundamento necesario para establecer nuestra identidad y para manifestarnos como hijos de Dios. La Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Dios nos hace justos porque nos da de su justicia. Él revela su justicia para salvarnos y nos da justicia divina, conceptos de justicia para vivir justamente, porque Él es justo. Dios nos constituyó justos al salvarnos por medio de Jesús. Ya no somos pecadores y esto se debe por la gracia, por la obra de salvación que hizo Dios por medio de Jesús y por la obra de salvación que hizo el Espíritu Santo por medio de Jesús, por la obra de salvación que hizo Jesús mismo. Pero es necesario entender que cada obra que hizo Jesús tenía que relacionarse con nuestra fe, con nuestras respuestas de fe. Dios espera respuestas de fe porque nos ha dado fe. La fe actúa y la fe responde. El don actúa y el don responde. Por eso nosotros tenemos que estar fundamentados en fe y estar fuertes en fe y estar firmes en fe para actuar con más poder de manera instantánea. Jesús hacía cosas que sucedían de manera instantánea. Por lo tanto, ejercer la fe no es orar. Ejercer la fe es dar órdenes. Ejercer la fe es actuar.
cuando usted actúa con fe, mueve poder de Dios para actuar a su favor y al favor de otros. Tú tienes que ministrar fe, porque el mundo se mueve con la ministración de fe. Ministración es la manifestación, la muestra, el ejercicio del poder de la fe que está en ti. La fe solo la tiene Dios y sus hijos. Y es necesario que la función nuestra de ejercer la fe sea ejecutada. Este hombre tenía soldados a su cargo y tenía criado a su cargo. Este hombre era un centurión romano. Tenía soldados a cargo y tenía un siervo, un criado a cargo. Él entendía el concepto de un reino, el concepto de justicia, el concepto de creer. El mundo actúa por creencias, creencias en verdades. Al creer en verdades y aplicarlas, cosas funcionan. Se mantiene un orden que es de beneficio para todos. Se mantiene un orden que trae beneficio en el comportamiento de todas las personas. Este hombre decía a Jesús en el pasaje de la escritura que lo menciona, que él, si decía a un soldado ven, el soldado venía, y que si decía a un soldado ve, el soldado iba, y que si decía, aquí revela los dos aspectos de la fe: hablar con fe y actuar con fe. Él le hablaba con fe, él hablaba a los soldados, les decía a un soldado, ven, y el soldado venía, y le decía a otro soldado, ve, y el soldado iba. Él, al cuerpo de gobierno militar que estaba a su cargo, él les hablaba. Pero en su casa, su cuerpo de gobierno familiar, en donde él era el jefe, en donde él era el gobernante, él, el padre de familia, le decía al siervo, haz esto. Y el siervo lo hacía. Ahora bien, aunque el centurión hablaba al siervo para que hiciera algo, cuando el centurión hablaba, él describía una actitud y describía una acción que el siervo debía realizar para que se hiciera la voluntad del padre de familia, del jefe del gobierno familiar, que era el centurión, el gobernante de su casa. Jesús, al verlo, al ver que usaba la fe de estas dos maneras, Jesús le dijo a los que le seguían, ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe es la acumulación de cantidad. Se habla de la unidad de la fe. Usted va creciendo de un poco de fe a más fe, a más fe, a mucha fe, a abundante fe, a rico en fe, y hasta que usted llega a la unidad de la fe, que es el nivel de fe que tiene Jesús, con el cual Jesús usa la fe y habla, y con el cual Jesús también usa la fe y actúa con fe. Y de ambas maneras Jesús hace que cosas pasen.
usted debe usar la fe. Pero hay una mala relación con la fe, porque hay un enfoque equivocado con la fe y hay un propósito equivocado con la fe. La fe tiene un enfoque y un propósito. El enfoque es la dirección, el propósito es el motivo. Si usted tiene la dirección, es decir, el enfoque, usted va a querer ser sano totalmente si tiene una enfermedad. Pero si usted tiene un propósito, usted tiene un motivo, pero no una acción. Entonces, el destino y la acción se unen para que usted, al usar la fe, usted obtenga un resultado, que es una sanidad o un milagro de sanidad, si usted necesita ser sanado. El enfoque es un concepto a veces cerrado, y usted debe tener un enfoque abierto. Es decir, un enfoque te puede limitar en tu uso de la fe. Si tú quieres solo un carro de un modelo viejo, no importa, un modelo viejo, tú te enfocas, tu enfoque, tu objetivo, tu dirección va a ser que tú vas a dirigir todo tu poder para hablar con fe, para usar tu fe, para administrar tu fe, por eso, por ese concepto. Un carro viejo, no importa. Pero cuando tú actúas, actuar está asociado a la experiencia. Cuando la persona tiene experiencia, aprende a preferir lo mejor. Y a preferir lo mejor te lleva el propósito, el motivo. El motivo está asociado al deseo y el deseo está asociado a una necesidad. Una necesidad está asociada a una respuesta y la respuesta está asociada a tu acción de fe. Cuando usted habla con fe, habla una dirección, pero cuando usted habla con el diseño del objeto que usted quiere y actúa, usted está produciendo que el propósito, que la necesidad, que el deseo, que el motivo se convierta en una acción. Porque las palabras mueven personas. Jesús dijo a los discípulos, vayan en la fiesta a donde un hombre y díganle que el Señor necesita tal cosa, que después se la devuelve. Las palabras mueven personas, pero cuando usted habla con diseño, con la arquitectura, usted produce acción. La mezcla de estas dos cosas produce efecto instantáneo. Jesús le dijo al centurión, ve, conforme tú has dicho, sea hecho, porque él no solo habló, él habló con diseño. Es decir, hablar con diseño significa que tú haces que se cumpla lo que tú dices con lo que tú dices. Hay una diferencia entre usar la fe y hablar para mover personas, para mover cosas, y hablar con diseño, con la arquitectura. Cuando tú hablas con la arquitectura, usas poder creativo y las cosas suceden. Ahora viene el poder creativo de la palabra de Dios en tu boca. Ahora vienen personas que Dios va a tocar para que usen el poder creativo que está en su boca, para que hablen con diseño, para que hablen con arquitectura.
Una casa se hace mirando el plano. Usted tiene que mirar el plano. Usted tiene que mirar el plano. Usted tiene que mirar el diseño y hablar con el diseño. Lucas decía de el origen. El origen es el diseño en Lucas 1. Dice que personas trataron, pero que él investigó diligentemente para transmitir el diseño de la palabra, de la fe, el fundamento de la fe. Cuando se habla de fundamento en la arquitectura, en la ingeniería, la palabra fundamento es un término de la ciencia, de la arquitectura y de la ciencia de la ingeniería, de la construcción de casas, de edificios. Fundamento. Por eso se habla de fundamento, porque en la arquitectura divina, para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia, está que usted tiene que tener fundamento. Y usted tiene que tener el fundamento de la fe en Dios. No una fe fuera de Dios. Es la fe en Dios. En significa de acuerdo a, es decir, según su voluntad. Por eso hay personas que cuando hablan no mueven la palabra de diseño, solo hablan palabras. Y aunque ministran fe y suceden cosas, Dios quiere llevarte a que tú ministres fe con acción, a que tú hables palabras de diseño. Cuando usted habla palabras de diseño, entiende lo que dijo el apóstol Pablo, porque Jesús, el Espíritu Santo y Dios se lo revelaron y ahora nos los quieren revelar a nosotros. Lo siguiente: ora por el rey y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Él decía, hablen palabras de diseño, hablen palabras que produce acción, hablen palabras que produce acción, la fe que produce acción, la fe que lleva palabras de diseño, es como el viento. Un árbol que experimenta el viento se mueve en la dirección que lo lleve el viento. Dios dijo, ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad del Padre. La palabra de diseño es la voluntad del Padre. Por eso el apóstol dijo también, ministrad cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y dijo, ministre según el poder que Dios da. Poder que Dios da. Palabra de diseño. Uso de la fe para ministrar con palabras y uso de la fe para ministrar con acción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que vino un hombre llamado Jesús. Y él le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa la red en el mar. Y Pedro dijo, porque tenía experiencia, había experimentado necesidad, tenía deseo, estuvo trabajando, dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos conseguido. Pero Jesús le dijo, boga mar adentro. Palabra de diseño o palabra de dirección. Dirección. Boga mar adentro, no en la orilla. Jesús no lo envió a la dirección del mar, que es la orilla. Jesús lo envió a la dirección del mar, que es boga mar adentro. En la ruta donde pasan los peces, en la ruta donde comen los peces, en la ruta donde duermen los peces, en la ruta donde se divierten los peces, en el centro de entretenimiento de los peces, en el club social de los peces, donde trabajan los peces. Le dio una dirección, pero también le iba a dar la palabra de diseño, la palabra de arquitectura,
la palabra que lleva a la acción. Dijo, boga mar adentro, y esa era la dirección, y echa la red en el mar. ¿Qué le dijo? Echa la red en el mar, porque Jesús estaba restaurando a la raza humana. Jesús es el postrer Adán, y él vino a restaurar. Él dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo restaurable. Entonces le dijo, echa la red en el mar, porque cuando Dios le dijo a Adán, Dios le dijo a Adán, Dios le dijo a Adán que podía comer de los peces. Para comer de los peces, Adán tenía que preguntarle a Dios cómo podía cazar, sacar los peces del agua y comerlo. También le tenía que preguntar a Dios que le diera la tecnología, la ciencia para hacer la red, la lancha, el barco, la canoa, y conocer de la navegación en el mar, marina o submarina, para pescar los peces. Jesús le dio la tecnología a Pedro, la palabra de arquitectura, la palabra de acción, la palabra de diseño. Le dijo, y echa la red, la tecnología, ¿a dónde la va a echar? En el mar, porque cada tecnología tiene su función. El propósito de la fe era ese, que echara la red, el instrumento de administración en el mar. Eso es lo que captura al pez. Ese es el instrumento con que se pesca el pez, con la red. Pedro y los demás pescadores pescan, llenaron la bodega de los peces y tuvieron que llamar a otro barco para llenar la otra bodega, y ambos barcos se hundían. Cuando llega a la orilla, ¿a dónde Jesús? Al origen. Al origen. Pasó algo. Le dijo Pedro a Jesús, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Jesús le dijo, de ahora serás pescador de hombres. Dios lo restauró. Y Dios restauró cosas de la raza humana que tenía Adán por medio de Jesús. Por eso dice que tenemos que tener el fundamento de la fe en Dios, según su voluntad revelada por el Espíritu, con poder. Le dio una palabra de destino a Pedro, y Pedro fue al mar. Y le dio una palabra de acción, echa la red en el mar. Porque recibió abundancia, porque estaba recibiendo restauración. Lo que había perdido Adán había sido devuelto. Ya no iba a pescar un pez, ya no iba a haber escasez de peces. Ahora iba a haber siempre abundancia de peces. Este mismo Pedro, cuando experimentó esto y después lo aplicó, vemos que se escribió en la escritura sagrada de Dios que estaba Pedro con los apóstoles, y se dice que y traían dinero a los pies de los apóstoles, y no había entre ellos ningún necesitado. Allí se describe la situación de cuando alguien habla palabra de fe, pero cuando también alguien habla palabra de diseño, palabra de arquitectura, y no había entre ellos ningún necesitado. Pero, repito, existe una mala relación con la fe. Usted da dinero a Dios, usted da dinero en su iglesia, usted da dinero a los ministerios, usted da dinero para comprar cosas en la iglesia. Pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe en Dios? ¿Y dónde está el fundamento de la fe en Dios? Tenemos que usar la fe. Una fe con mente abierta. Una fe que abarca todo, no límites. Fe con poder. El centurión
habló, actuó, dio orden y pasó lo que él dijo. La diferencia entre una respuesta y un silencio es esa. Palabra de diseño, palabra usada con fe, con ministración de fe, palabra que la gente hace y palabra que hace que cosas pasen. Pedro no habló al mar. Pedro solo tiró al mar, es decir, hubo una acción. Jesús habló al mar. Hay cosas que usted no entiende, las tiene que entender. La primera persona que habló al mar para restaurar lo que le pertenece al hombre fue Jesús. Recuerde que un alguacil que enviaron los sacerdotes a capturar a Jesús se regresó sin el capturado, sin Jesús, y le dieron: ¿por qué viniste sin Jesús? Si te mandamos a capturarlo. Y él dijo: jamás hombre ha hablado como este hombre. Porque no hablaba con fe para hablarle a personas. Hablaba con palabras de diseño. Explico. Jesús estaba en la barca. Y enseñaba a las personas. Las personas querían ver a Jesús. Y él subía al monte a enseñar. Pero un día Jesús tomó la barca y enseñaba desde la barca. Es relajante enseñar en una barca. Sopla el viento, el mar con su ruido y su movimiento relaja. Te concentras en el mensaje que te hablan. Pero Jesús quería que lo vieran en la barca, porque iba a hacer algo relacionado con el hombre y el mar. Pedro era pescador, pero Pedro no reprendió al mar, pero Pedro no reprendió los vientos. Fue Jesús. Había viento y mar embravecido, y Jesús apareció, reprendió los vientos y la mar. Jesús habló. Y sucedió algo después. Y hubo grande bonanza. Porque Jesús habló con fe. O sea, Jesús trajo la fe al sistema de la tierra. Jesús trajo la fe a la dimensión terrenal. Y entiende, mira, la única persona autorizada, entrenada, capacitada para usar la fe en ese momento era Jesús. Jesús tiene una característica, es maestro, Él es nuestro rabino. Jesús enseña a los discípulos a actuar como Él. Jesús dijo: bástale al siervo ser como su Señor, y bástale al discípulo ser como su maestro. Jesús habló, reprendió los vientos y la mar, y el sistema actuó a favor de la restauración que traía Jesús. ¿Y qué sucedió? Hubo grande bonanza, hubo restauración, porque Jesús habló. Lo que le quiero decir es que usted tiene que entender, porque ha sido enseñado a hablar con fe, pero no a actuar con fe por su comportamiento. Si usted es un niño espiritual, usted entiende cosas por fe, y hay otras que no entiende por fe, aunque tenga fe. Entonces, las que entiende hacen que usted actúe como un niño espiritual. Y los niños piden, hablan, hablan, hablan.
hablan, hablan. Los apóstoles le decían a Jesús, enséñanos a orar. Estaban hablando como Juan también enseñó a sus discípulos. Jesús no les iba a enseñar a hablar. Ellos, como niños, pidieron a su padre que les enseñara a hablar para tener cosas, porque veían que los discípulos de Juan, los que aprendían lo que Juan hacía y funcionaba, al hablar como Juan hablaba, basta al discípulo ser como su maestro. Esos discípulos de Juan, al hablar como Juan hablaba, hacían que cosas pasaran. Los niños en un barrio se relacionan con niños y se transmiten y se enseñan uno a otro enseñanzas que aprenden en sus respectivas casas. La casa de Juan y la casa de Jesús. La casa de Juan tenía una crianza, tenía una enseñanza que era que los niños hablaban y cosas pasaban. Pero la casa de Jesús, Jesús no les enseñaba a los niños a hablar. Les enseñaba lo siguiente. Cuando el centurión habló diciendo cómo vivía él, estaba diciendo el centurión a Jesús, yo actuaba así porque tenía este crecimiento, pero ahora yo actúo así porque yo tengo este crecimiento. Yo le digo a mi soldado, ven y viene, ven y viene, ve y va, ve y va. Yo le hablo a ellos y ellos hacen. Pero yo le hablo a mi siervo de otra manera. Yo no le digo a él, ve. Y como yo no le digo ve, él no va. Yo no le digo a mi siervo, ven. Y como yo no le digo ven, él no viene. Yo no le digo nada y él no se mueve. Yo no le digo nada y él no actúa. Yo le hablo palabra de diseño. Yo le hablo palabra de arquitectura. Yo muevo mi fe para hacer una acción. Y el centurión lo dijo así. Digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Él no movía a personas, él movía acciones. El centurión movía acciones. El centurión no movía personas. Él movía personas porque esas personas tenían un crecimiento. El soldado obedece. El siervo no es soldado. El siervo, por eso la escritura dice, el siervo no se corrige con palabras, no se corrige hablándole, porque entiende, pero no hace caso. Por eso el centurión no le decía al siervo, ven, y el siervo no venía. Y el centurión no le decía, ve, y el siervo no iba. El centurión le describía la acción al siervo que el centurión quería realizar, que el centurión quería que se realizara. El centurión a los soldados les daba órdenes. El centurión, el siervo le daba situaciones a realizar. El centurión le dice eso a Jesús y Jesús comprende el crecimiento del centurión y comprende la administración de la enseñanza del centurión
a los soldados y la administración de la enseñanza del centurión a su siervo. Y Jesús comprende el trato del centurión, el trato de fe, la administración de fe del centurión a los soldados y el trato de fe del centurión y el trato de fe del centurión y la administración de fe del centurión al siervo. Jesús comprende su crecimiento, que este hombre ha entendido a tratar a las personas según su crecimiento espiritual, pero que él actúa con palabras de diseño, con palabras de arquitectura. Él habla describiendo una acción a que el siervo debe realizar. Y Jesús gira y le enseña entonces a la casa de él, a sus discípulos, a los niños que se relacionan con la casa de Juan, les dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por eso hay una diferencia entre la manifestación de la presencia de Dios, la administración de la presencia de Dios, el respaldo de Dios y la respuesta de Dios y el crecimiento de Dios de personas específicas. Porque usan palabras de diseño, usan palabras de arquitectura, usan la descripción para hablar situaciones que quiere que se realicen. Jesús le dijo al leproso, ¿o fue el leproso quien le dijo a Jesús? El leproso le dijo a Jesús, palabra de diseño. Mira, todas las personas que hablaron con Jesús, que recibieron sanidad, hablaron palabras de diseño. Los soldados que estaban a cargo del centurión no hablaban palabras de diseño. El siervo hablaba palabras de diseño. El siervo actuaba la palabra de diseño. Él era el que la volvía a realidad. Cuando tú eres hijo de Dios, tú hablas palabras de diseño y personas realizan la acción que tú quieres. El leproso le dijo a Jesús, porque le habló palabras de diseño. Él le describió la situación que quería vivir, que quería que Jesús realizara. El leproso le dijo a Jesús, Señor. Cuando él dice Señor, él reconoce que Jesús es el dueño. Reconoce que es la persona que habla la palabra de diseño, que habla la palabra de arquitectura, que describe la situación a realizar. El leproso le dice a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Palabras claves. Si quieres. Si es tu voluntad. Si es tu motivo. Si es tu propósito. Si es tu deseo. Si es tu necesidad. Puedes. Si estás capacitado. Si estás entrenado. Si estás autorizado, si tienes misericordia, si me perdonas, si me disculpas, si me reconcilias contigo, si me consuelas, si me amas, si me tienes ternura, puedes limpiarme. Acto de gracia. La reina Esther realiza una acción.
logra un acto de gracia, porque movió el corazón del rey. El hombre dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo, quiero ser limpio. Jesús no le dijo, ten fe. Jesús no le dijo, ten fe. Jesús no le dijo, ayuna. Jesús no le dijo, ora más, ora más, ora más, ora más, conságrate, santifícate, ora más. No, no le dijo eso. Jesús le dijo, quiero, palabra de diseño, sé, palabra de diseño, limpio, palabra de diseño, porque la palabra de diseño fue la que creó el mundo. La palabra de diseño fue la que creó los cielos. La palabra de diseño fue la que creó a Adán. Dios sopló. Palabra de diseño. Hagamos pues al hombre a imagen y semejanza nuestra. Palabra de diseño. Basta al discípulo ser como su maestro. Palabra de diseño. Y al siervo, bástale al siervo ser como su señor. Palabra de maestro. Palabra de diseño. Porque el siervo hace lo que el Señor le manda hacer. Dentro del gobierno, el Señor hace y el siervo actúa. El Señor habla la palabra y la hace el siervo. El discípulo ministra lo que el maestro le enseñó. Bástale al discípulo ser como su maestro. Palabra de diseño. Y al siervo ser como su Señor. Palabra de diseño. Por eso Jesús movió los montes. Por eso Jesús movió el sicomoro. Por eso Jesús produjo grande bonanza. Por eso Jesús reprendió los vientos y el mar. Porque quitó lo negativo y trajo restauración. Trajo la palabra de diseño. Él dijo, hagamos pues al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Bástale al discípulo ser como su maestro. Bástale al siervo ser como su Señor. Y después dijo, ya no os llamaré siervos, mas os he llamado amigos, porque crecen con la palabra de diseño. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, toda la palabra de diseño, os las he dado a conocer. Jesús dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de diseño, la restauración venía a la tierra. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Palabra de diseño. Actúa con el plano, actúa con el diseño. Usa tu fe con el plano, usa tu fe con el diseño. Por eso hay una diferencia entre el destino de Lot y el destino de Abraham. Lot miró, pero miró sin el plano. Era hermoso el lugar, pero no habían buenas personas allí. No habían personas convenientes. ¿Cómo le fue a Lot? ¿Por qué le fue a Lot así? Porque actuó sin el plano, habló sin el plano, habló sin el diseño, actuó sin el diseño. Mas a Abraham Dios le dijo, mira al norte, al sur, al este y al oeste, toda la tierra que ves el diseño. Porque Dios dijo,
Mía es la tierra y su plenitud. Mía es la tierra y todo lo que en ella hay. Dios dijo y mandó a escribir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso Dios le dijo a Abraham: mira al norte, al sur, al este, al oeste. Le dijo: ve al norte, al sur, al este y al oeste. Ve de mirar y ve de actuar. Con la palabra de diseño. Ve, actúa. Palabra de diseño. Al norte, al sur, al este, al oeste. Palabra de diseño. Toda la tierra que ves de mirar, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Descendencia es casa. Para siempre significa que nadie te lo quita, porque es la palabra de diseño. La palabra de diseño nadie te la quita. Es tu herencia, es lo que tú eres, es lo que tú haces, porque eres discípulo, porque eres amigo de Dios. Se decía de Abraham, Dios dijo: Abraham, mi amigo, porque hacía todo lo que Dios decía. Dios dijo: le ocultaré algo a Abraham. Dios iba a pasar por un lugar y Abraham dijo: no pases de tu siervo. Y se volvió amigo. Ya no llamaré siervos, porque os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Abraham experimentó eso. Era llamado príncipe con Dios, miembro del gobierno de Dios, miembro del reino de Dios. Gobernante, un rey, reinaba en vida. Vivía, usaba y trataba a las personas con palabra de diseño. Usted tiene que hacer lo mismo. Usa la palabra de diseño. Ministra la palabra de diseño. Ministra fe con palabra de diseño. Ministra ahora, ministra. Presencia de Dios, Padre, ministra la palabra de diseño para restauración. La palabra de diseño sobre tus ministerios. La palabra de diseño sobre todas las áreas. La palabra de diseño sobre tus hijos. La palabra de diseño sobre las finanzas, sobre el matrimonio, sobre el noviazgo, sobre el empleo, sobre el gobierno, sobre la salud emocional, sobre la salud mental, psíquica, psicológica, intelectual. Ahora, la palabra de diseño a los vientres para que nazcan niños. Ahora, palabra de diseño para resurrecciones. Ahora, se levantan los muertos. Ahora, poder de resurrección. Ahora, poder de resurrección, palabra de diseño. Sopla, 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 sopla para salvación, para que se arrepientan personas, Espíritu Santo. Muévelos. Tu palabra de diseño, muévelos sobre ellos. Redargúyelos de pecado para que se conviertan a ti, para que se arrepientan, porque tu reino ha llegado. Tu palabra de diseño a restaurar. Ministrales, Espíritu Santo, ministrales tu palabra de diseño, como cuando descendiste sobre los 120 en el monte. Ministra palabra de diseño sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre nuestros dones. Ministra sobre las actividades que hacemos, sobre nuestra vida espiritual. Ahora ministra, Padre, ministra, ministración de fe, ministraciones apostólicas, ministraciones proféticas, ministraciones divinas. Ahora, fluye poder, fluye. Palabra de diseño en el poder, palabra de diseño en la unción, palabra de diseño cuando enseñen, palabra de diseño cuando prediquen. Ahora fluye, palabra de diseño en la actitud, palabra de diseño en la acción, palabra de diseño en las palabras, palabra de diseño en todo lo que hagan, Padre, sobre tus hijos y sobre tus hijas. Ahora ministra, fluye con poder, fe, para que entiendan, para que crezcan, para que reciban revelación. Fluye unción de fe, fluye palabra de diseño, fluye ahora,
Fluye ahora. Sopla ahora. Ola de poder. Ola de poder. Ola de poder ahora. Más, más, más. Fluye tu fuego, Padre, tu unción, tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento, tu espíritu ahora. Fuego sobre los dones ahora. Fuego sobre los dones. Fuego sobre los dones. Ahora fuego sobre los dones ministeriales. Ahora fuego, más fuego. Ahora fuego, mucho fuego hay. Mucho fuego se derrama sobre ti, dice el Señor. Fluye ahora, fluye, fluye. Ministra, Padre, ministra más. Sopla, sopla en el nombre de Jesús y ministra a tu pueblo según tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te glorificamos, Padre. Te doy gracias, te doy gloria por esta enseñanza, por esta administración, por cada respuesta, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has hecho crecer. En el nombre de Jesús te glorifico. En el nombre de Jesús te doy gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.